En las calles soleadas de Mendoza, Tomás Ferreira parecía tenerlo todo: éxito, poder y una vida hecha a medida. Pero a veces, los secretos que uno intenta enterrar regresan cuando menos se espera. Una mirada inocente, una palabra inesperada y un mundo entero puede cambiar para siempre. Esta es una historia de revelaciones, de segundas oportunidades y de un amor capaz de transformar una vida entera. El sol de la tarde caía sobre los viñedos de Mendoza, tiñendo de dorado las hileras interminables de uvas Malbec. Tomás Ferreira contemplaba el horizonte desde la ventana de su oficina en la bodega familiar. A sus 42 años, había conseguido todo lo que un hombre podía desear: reconocimiento, fortuna, respeto. Sin embargo, mientras firmaba los últimos documentos del día, sentía un vacío inexplicable en el pecho. «Señor Ferreira», su esposa llamó. «Dice que no lo espere para cenar», informó su asistente desde la puerta. Tomás asintió sin sorprenderse. Su matrimonio con Verónica Bustamante, hija de una de las familias más influyentes de Mendoza, hacía tiempo que se había convertido en una mera formalidad social. Dos personas compartiendo una mansión, aparentando felicidad en eventos públicos, pero durmiendo en habitaciones separadas desde hacía más de 3 años. «Gracias, Patricia. Puedes irte ya». Cuando todos se marcharon, Tomás se sirvió una copa de vino de su propia cosecha. El Ferreira Reserva Especial había ganado medallas internacionales, pero ni siquiera ese sabor conseguía disipar la sensación de que algo fundamental le faltaba en la vida. Decidió regresar temprano a casa. Quizás un baño caliente y algo de música lo ayudarían a relajarse. Al llegar a su mansión en el exclusivo barrio Dalbian, notó algo inusual. La puerta trasera estaba entreabierta. Con cautela, entró sin hacer ruido. Escuchó risas infantiles provenientes del salón principal. Lo que encontró lo dejó paralizado. Un niño pequeño, de no más de 3 años, jugaba alegremente con unos bloques de colores sobre la alfombra persa. Tenía el pelo oscuro y ondulado, y cuando levantó la mirada, Tomás sintió como si estuviera mirándose en un espejo del pasado. Los mismos ojos verdes, la misma forma de la nariz, incluso el mismo hoyuelo en la mejilla derecha al sonreír. «¡Papá!», exclamó el pequeño con naturalidad, levantándose para correr hacia él. Antes de que Tomás pudiera reaccionar, una joven apareció apresuradamente desde la cocina. Llevaba el uniforme de las trabajadoras del hogar, pero había algo diferente en ella. Sus ojos color miel reflejaban inteligencia y determinación, y su postura denotaba dignidad a pesar de su evidente nerviosismo. «Señor Ferreira, no lo esperábamos tan temprano», balbuceó tomando al niño en brazos. «Santi, vamos a la cocina. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». «¿Quién eres tú?», preguntó Tomás, incapaz de apartar la mirada del pequeño que seguía extendiéndole los brazos. «¿Y quién es este niño?». «Me llamo Luciana Benítez. Empecé a trabajar aquí hace 2 semanas, cuando María se tomó licencia. La señora Bustamante me permite traer a mi hijo algunos días», explicó rápidamente, pero sus ojos esquivaban los de Tomás. «Te hice una pregunta clara», insistió él, acercándose lentamente. «¿Quién es este niño?». El silencio se volvió denso, casi palpable. Luciana abrazó con más fuerza a Santi, como si quisiera protegerlo de una tormenta inminente. «Se llama Santiago Benítez, mi hijo», respondió finalmente, alzando la barbilla. Tomás miró fijamente al pequeño, que ahora jugueteaba con un botón de la blusa de su madre. Era como contemplar una fotografía de su propia infancia. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. «Tiene 3 años, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Luciana asintió levemente y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Señor Ferreira, por favor», comenzó a decir, pero el sonido de la puerta principal abriéndose los interrumpió. «Tomás, ¿qué haces aquí tan temprano?». La voz de Verónica resonó en el vestíbulo. En ese instante, las miradas de Tomás y Luciana se encontraron. Un mundo de secretos, preguntas y posibilidades quedó suspendido entre ellos, mientras el pequeño Santi,
Ajeno a la tensión, sonreía inocentemente. «Esta conversación no ha terminado», murmuró Tomás justo antes de que su esposa entrara al salón. Lo que Tomás no sabía es que aquel encuentro casual cambiaría su vida para siempre. El vacío que había sentido durante tantos años estaba a punto de llenarse de una manera que jamás hubiera imaginado. Aquella noche, Tomás no pudo conciliar el sueño. La imagen del pequeño Santi se repetía en su mente como un eco interminable. Había algo en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que lo había llamado papá sin titubeos. ¿Sería posible? Las fechas coincidían con aquel congreso de enología en Mendoza, 4 años atrás, cuando su matrimonio con Verónica ya era una fachada. Recordaba vagamente una mujer hermosa, una noche de confesiones sinceras, la promesa de volver a verse que nunca cumplió. A la mañana siguiente, esperó pacientemente hasta que Verónica salió a su habitual clase de yoga. Entonces, bajó a la cocina donde encontró a Luciana preparando el desayuno. «Buenos días, señor Ferreira», saludó ella con formalidad, aunque un leve temblor en sus manos delataba su nerviosismo. «¿Dónde está Santi?», preguntó directamente. «En el jardín, jugando. La señora Bustamante no vendrá hasta el mediodía, así que…» Se interrumpió, incapaz de mantener la compostura. «Por favor, no le diga nada. Necesito este trabajo». Tomás se acercó a la ventana. Efectivamente, el niño jugaba felizmente entre los rosales, persiguiendo una mariposa con la misma concentración que él mismo mostraba en las reuniones de negocios. Era como verse a sí mismo, pero libre, sin las cadenas de las expectativas familiares. «Es mi hijo, ¿verdad?». La pregunta salió como un susurro, pero resonó en la cocina como un trueno. Luciana dejó caer la cuchara que sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras apretaba los labios, debatiéndose internamente. «Lo supe desde el momento en que lo vi», continuó Tomás volviéndose hacia ella. «No hace falta una prueba de ADN para reconocer mi propia sangre, aunque la haré de todos modos». «Nunca quise complicar su vida», respondió finalmente Luciana, con la voz entrecortada. «Cuando descubrí que estaba embarazada, intenté contactarte. Llamé a la bodega varias veces, pero siempre me bloqueaban. Luego vi tu foto en el periódico casándote con Verónica Bustamante y entendí que estabas fuera de mi alcance». Una mezcla de emociones atravesó el rostro de Tomás. Sorpresa, culpa, indignación y finalmente una determinación férrea. «¿Por qué estás trabajando aquí? ¿Es algún tipo de chantaje?». «No». La respuesta de Luciana fue inmediata y sincera. «Necesitaba el trabajo. María es mi prima y me recomendó cuando se tomó licencia. No sabía que esta era tu casa hasta el primer día. Para entonces ya no podía rechazar el empleo. Santi necesita medicamentos para su asma y el seguro no cubre todo». Tomás se pasó la mano por el cabello, procesando la información. Recordaba ahora con más claridad. Luciana estudiaba enología, trabajaba de camarera en las noches para pagarse la carrera. Habían conectado de inmediato, hablando durante horas sobre vinos, sueños y desilusiones. «¿Por qué no me lo dijiste? Tenía derecho a saberlo», reclamó con una mezcla de dolor y reproche. «¿Y qué habrías hecho? ¿Abandonar tu vida perfecta por una estudiante sin apellido?», replicó ella con amargura. «Además, cuando intenté contactarte y no pude, me prometí que saldríamos adelante solos, y lo hemos hecho. Santi es un niño feliz». En ese momento el pequeño entró corriendo a la cocina con las manos llenas de pétalos de rosa. Al ver a Tomás, sonrió ampliamente. «Mira, papá, son para ti», exclamó ofreciéndole su tesoro. Tomás se arrodilló para quedar a la altura del niño. Con manos temblorosas, aceptó los pétalos y sintió una calidez inundándole el pecho, un sentimiento completamente nuevo y abrumador. «Gracias, Santi», respondió con la voz quebrada. «Son muy bonitos». «¿Sabes por qué te llama así?», preguntó Luciana suavemente. «Porque tiene tu foto en su habitación. Le dije que su papá era un hombre importante que hacía vinos especiales. Cada noche le cuento historias sobre ti, sobre lo valiente e inteligente que eres». Las palabras de Luciana golpearon a Tomás como una ola inesperada. Había un hijo suyo creciendo a pocos kilómetros de distancia, soñando con conocerlo, mientras él malgastaba su vida en un matrimonio vacío
y reuniones sociales sin sentido. Voy a hacer lo correcto, afirmó poniéndose de pie. Por él y por ti. Tomás, piénsalo bien. Tu esposa, tu reputación, tu empresa familiar, advirtió Luciana. Nada de eso importa comparado con esto, respondió, mirando a Santi que ahora se abrazaba a la pierna de su madre. Necesito tiempo para planificarlo todo, pero te prometo que las cosas van a cambiar. Lo que ninguno de los dos sabía era que Verónica había olvidado su bolso y había regresado a buscarlo. Oculta tras la puerta de la cocina, había escuchado cada palabra de aquella conversación. Sus ojos se entrecerraron mientras una fría determinación se apoderaba de ella. Nadie amenazaría su posición social, absolutamente nadie. El laboratorio médico estaba casi vacío cuando Tomás recibió el sobre con los resultados de la prueba de ADN. Aunque en su corazón ya conocía la verdad, sus manos temblaron al abrir el documento. Las palabras saltaron a sus ojos. 99.9% de probabilidad de paternidad. Una extraña mezcla de alivio y temor lo invadió. Aquel papel confirmaba lo que su instinto le había gritado desde el primer momento. Santi era su hijo. Durante la última semana, había observado al pequeño cada vez que visitaba la mansión con cualquier excusa. Le fascinaba descubrir en él gestos que reconocía como propios, la manera de fruncir el ceño cuando se concentraba, cómo ladeaba ligeramente la cabeza al escuchar música, incluso su risa tenía el mismo timbre que la suya. Era como contemplar un reflejo de su propia niñez, solo que Santi irradiaba una alegría que él no recordaba haber tenido nunca. ¿Y ahora qué?, murmuró para sí mismo mientras guardaba el resultado en su maletín. Esa noche, Tomás llegó a la cena benéfica, donde Verónica lo esperaba impaciente. El salón del club mendocino rebosaba de la élite local, bodegueros, políticos, empresarios, todos vestidos con sus mejores galas, presumiendo joyas y relojes como medallas de honor. Un mundo que antes le parecía natural y ahora observaba con distancia, como si ya no perteneciera a él. «Llegas tarde», susurró Verónica con una sonrisa forzada, ajustándose el collar de diamantes. «El gobernador ya preguntó por ti 2 veces». «Lo siento, tenía asuntos importantes», respondió Tomás aceptando una copa de champán que le ofrecía un camarero. «¿Más importantes que esto?». Verónica hizo un gesto abarcando el salón. «Tu padre construyó esta reputación durante décadas. No puedes simplemente...». «Mi padre está muerto, Verónica», la interrumpió con firmeza. «Y yo estoy vivo, muy vivo». Algo en su tono hizo que Verónica lo mirara con más atención. Había una luz diferente en sus ojos, una determinación que no había visto en años. Antes de que pudiera indagar más, fueron abordados por el matrimonio Suárez. «Tomás, amigo», exclamó Ramiro Suárez, dándole una palmada en el hombro. «Justamente hablaba con el ministro sobre tu proyecto de expansión hacia Europa». La noche transcurrió entre conversaciones superficiales y brindis protocolarios. Mientras sonreía y asentía automáticamente, la mente de Tomás vagaba hacia la pequeña casa en las afueras de Mendoza, donde Luciana y Santi vivían. La había visitado en secreto el día anterior, sorprendiéndose de la calidez de aquel hogar modesto. Nada que ver con su mansión fría y perfecta, llena de objetos caros, pero vacía de risas. En un momento de la velada, se disculpó para ir al baño. En realidad necesitaba aire. Salió a una terraza solitaria y sacó su teléfono. «Luciana, soy yo, Tomás», dijo en voz baja. «Sí, ya tengo los resultados. Necesitamos hablar, mañana mismo». Al volver al salón, encontró a Verónica charlando animadamente con el director del Banco Provincial. Su risa cristalina, tan ensayada como falsa, contrastaba con la risa genuina que había escuchado de Luciana cuando Santi construía torres de bloques. «Ahí estás, querido», dijo Verónica tomándolo del brazo posesivamente. «Estábamos hablando de nuestra próxima recepción. He pensado que podríamos ampliar la lista de invitados para incluir a...». «Voy a reconocer a mi hijo», la interrumpió Tomás en un susurro que solo ella pudo escuchar. El rostro de Verónica se congeló por un instante, aunque su sonrisa permaneció intacta para los demás. Sus uñas perfectamente manicuradas se clavaron en el brazo de Tomás.
No sé de qué estás hablando, respondió entre dientes. Sí, lo sabes. Te escuché el otro día detrás de la puerta de la cocina. Sé que lo sabes todo. Un silencio tenso se instaló entre ellos mientras continuaban aparentando normalidad. Finalmente, Verónica se excusó con los presentes y arrastró a Tomás hasta un rincón aislado. ¿Has perdido la cabeza?, siseó con furia contenida. Un hijo con la sirvienta. ¿Tienes idea del escándalo? Tu reputación, la bodega, todo lo que hemos construido. Lo que hemos construido es una mentira, Verónica, respondió él con calma. Un matrimonio por conveniencia, una vida de apariencias. Estoy cansado. ¿Y crees que reconocer a ese bastardo mejorará algo? Las palabras de Verónica eran como cuchillos. Te hundirás y me hundiré contigo. No lo permitiré. Tomás la miró como si la viera por primera vez. Esta mujer fría y calculadora había sido su compañera durante 8 años. ¿Cómo no había notado antes el vacío en sus ojos? No estoy pidiendo tu permiso, dijo finalmente. Te estoy informando de mi decisión, por respeto a nuestros años juntos. ¿Respeto? La risa de Verónica fue amarga. Si tuvieras respeto, no habrías engendrado a ese niño. No destruirías todo por un capricho sentimental. No es un capricho, Verónica. Es mi hijo. La certeza en su voz sorprendió incluso a Tomás. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto. Mientras regresaban a casa en un silencio sepulcral, Tomás miraba por la ventanilla del coche las luces de Mendoza. En algún lugar de esa ciudad, un pequeño de ojos verdes dormía sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Para bien o para mal, Tomás Ferreira había tomado una decisión, y no había vuelta atrás. La noticia estalló como una bomba en los círculos sociales de Mendoza. Heredero de Bodegas Ferreira, tiene hijo secreto con empleada, titulaba el periódico local. Tomás arrojó el diario sobre la mesa del desayuno, mientras Verónica lo observaba con una sonrisa fría. Te advertí que esto sucedería, dijo ella, bebiendo tranquilamente su café. Ahora todos lo saben. ¿Fuiste tú quien filtró la noticia?, preguntó Tomás, aunque ya conocía la respuesta. Por supuesto que no, respondió ella con fingida indignación. Quizás fue tu amiguita buscando sacar provecho de la situación. Tomás apretó los puños bajo la mesa. Sabía perfectamente que Luciana jamás haría algo así. A diferencia de Verónica, ella nunca había mostrado interés por su dinero o posición. Debo irme, anunció levantándose bruscamente. Tengo una reunión importante. Al salir de la mansión, varios fotógrafos lo esperaban en la puerta. Los flashes lo cegaron momentáneamente mientras las preguntas llovían. ¿Es verdad que tiene un hijo secreto? ¿Piensa reconocerlo legalmente? ¿Qué opina su esposa? Ignorándolos, Tomás subió a su automóvil y condujo directamente hacia la pequeña casa de Luciana. La preocupación le atenazaba el estómago. Si los periodistas lo habían encontrado a él, seguramente también la acosarían a ella y a Santi. Al llegar, encontró la situación peor de lo que imaginaba. Un grupo de reporteros rodeaba la modesta vivienda. Dentro las cortinas estaban cerradas. Tomás utilizó la entrada trasera que Luciana le había mostrado días atrás. «Luciana, ¿estás bien?», preguntó apenas entró. La encontró en la cocina, pálida y con los ojos enrojecidos. Santi jugaba en su habitación ajeno al caos. «Llegaron esta mañana», explicó ella con voz temblorosa. «No sé cómo descubrieron dónde vivo. Ya no puedo ir a trabajar, y Santi no puede salir a jugar. Nos sentimos prisioneros». Tomás se acercó y sin pensarlo la abrazó. Sintió cómo ella se tensaba inicialmente para luego relajarse contra su pecho. Era la primera vez que tenían un contacto así desde aquella noche 4 años atrás. «Lo siento tanto», murmuró él, respirando el suave aroma a jazmín de su cabello. «Esto es mi culpa». «No, es nuestra situación», corrigió ella, separándose suavemente. «Somos los padres de Santi. Ambos somos responsables». Algo en la manera en que Luciana asumía la situación, sin dramas ni reproches, conmovió profundamente a Tomás. Recordó por qué se había sentido tan atraído por ella en aquel congreso. Su fortaleza tranquila, su inteligencia sin pretensiones, su autenticidad. «Tengo un plan», dijo finalmente. «He hablado con mi abogado.
Voy a reconocer legalmente a Santi y establecer una pensión generosa. Además, he pensado que podrían mudarse a un departamento que tengo en Chacras de Coria. Es un barrio tranquilo, con buenas escuelas. Luciana lo miró con incredulidad. ¿Y Verónica? ¿Tu matrimonio? ¿La bodega? Verónica y yo nos separaremos, respondió con firmeza. En cuanto a la bodega, es complicado. Mi cuñado ya ha amenazado con comprar mis acciones por debajo de su valor. Aparentemente, un escándalo como este daña la imagen de la marca. Un trueno resonó en la distancia, anticipando la tormenta que se acercaba. Dentro de la casa, el silencio se volvió denso. «No quiero que sacrifiques todo por nosotros», dijo finalmente Luciana. «No te pedí nada cuando decidí criar a Santi sola, y no te pido nada ahora». «No lo hago por obligación», respondió Tomás tomando sus manos. «Lo hago porque, por primera vez en años, siento que estoy tomando mis propias decisiones, no las que mi apellido o mi posición social esperan de mí». En ese momento, Santi apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos. Al ver a Tomás, su rostro se iluminó. «¡Papá!», exclamó corriendo a abrazarse a sus piernas. «¿Viniste a jugar conmigo?». Tomás se agachó para quedar a su altura y le revolvió el cabello con ternura. «Claro que sí, campeón, y tengo una sorpresa para ti». De su bolsillo sacó un pequeño auto de juguete que había comprado camino a la casa. No era un regalo ostentoso, pero la alegría en los ojos de Santi valía más que cualquier juguete caro. Mientras jugaban en la alfombra, con Luciana observándolos desde el sofá, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Los periodistas frente a la casa se dispersaron buscando refugio. Dentro, en cambio, una extraña sensación de calidez y pertenencia envolvía a los tres. «Podríamos cenar juntos», sugirió Luciana tímidamente. Preparé estofado. La sencillez de aquella invitación conmovió a Tomás. ¿Cuántas cenas formales había soportado? ¿Cuántos restaurantes exclusivos había frecuentado? Y ninguno le ofrecía lo que aquella modesta cocina prometía: autenticidad. «Me encantaría», respondió con una sonrisa. La cena transcurrió entre las ocurrencias de Santi y conversaciones sencillas. Nada de política, nada de negocios, nada de apariencias. Solo tres personas compartiendo un momento de genuina conexión. Cuando el teléfono de Tomás sonó por 10ª vez, decidió apagarlo. «El mundo puede esperar», dijo guiñándole un ojo a Luciana. Lo que ninguno imaginaba era que, en ese preciso momento, Verónica se reunía con Diego Medina, el exnovio de Luciana, trazando un plan que pondría a prueba todo lo que estaban construyendo. El café del centro comercial bullía de actividad cuando Verónica Bustamante se deslizó hacia la mesa del rincón. Frente a ella, Diego Medina jugueteaba nerviosamente con su taza. Era un hombre atractivo, de rasgos duros y mirada inquieta, vestido con ropa cara pero sin el refinamiento que caracterizaba a los círculos sociales que Verónica frecuentaba. «Gracias por venir», dijo ella con una sonrisa calculada. «Supongo que ya habrás visto los periódicos». Diego asintió lentamente. Había reconocido a Luciana en las fotografías y al niño que aparecía a su lado, un niño que, según los rumores, era hijo del poderoso Tomás Ferreira. «¿Qué quieres de mí?», preguntó directamente. «Hace años que no hablo con Luciana». Verónica tomó un sorbo de su café antes de responder, estudiando al hombre frente a ella. Diego había sido la pareja de Luciana antes del nacimiento de Santi. Según su investigador privado, la relación había terminado abruptamente cuando ella quedó embarazada. «Tengo entendido que siempre creíste que ese niño era tuyo», comentó Verónica con fingida inocencia, «hasta que Luciana confesó su aventura con mi marido». El rostro de Diego se tensó, confirmando la sospecha de Verónica. «Ella nunca confesó nada», gruñó. «Simplemente un día me dijo que el niño no era mío, que no podía seguir engañándome. Me negué a creerlo hasta que vi al niño. No se parecía en nada a mí». «Se parece a Tomás», completó Verónica. «Es innegable. Y ahora mi marido pretende reconocerlo, destruyendo nuestra reputación, nuestro matrimonio, todo lo que hemos construido. ¿Y yo qué tengo que ver en esto?». Diego se reclinó en su silla, desafiante. «¿Por qué me llamaste?». Verónica extrajo de su bolso un sobre y lo deslizó sobre la mesa.
Porque legalmente tú podrías tener derechos sobre el niño, explicó con tono suave. Estabas en una relación estable con Luciana cuando nació. En el certificado de nacimiento, el espacio del padre está en blanco. Podrías reclamar la paternidad. Diego abrió el sobre y encontró varios documentos legales, junto con un cheque de una suma considerable. ¿Me estás pagando para que reclame al niño?, preguntó, incrédulo. Te estoy compensando por los gastos legales que esto implicaría, corrigió ella con elegancia. Además, piénsalo, ese niño vivirá como un Ferreira, con todos los privilegios y oportunidades que eso conlleva. ¿No mereces tú también una compensación por todos estos años de incertidumbre? Diego guardó silencio, contemplando el cheque. Había pasado por momentos difíciles desde su ruptura con Luciana. Su negocio de bienes raíces había fracasado y las deudas se acumulaban. Aquel dinero podría solucionar muchos de sus problemas. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Es tu decisión, respondió Verónica, encogiéndose de hombros. Pero piensa en lo que podrías ganar. No solo dinero, sino también la satisfacción de recuperar algo de lo que Luciana te quitó. Tu dignidad, quizás. Algo oscuro brilló en los ojos de Diego, un resentimiento que había estado cultivando durante años. Verónica sonrió internamente. Había elegido bien a su peón. Necesito pensarlo, dijo él guardando el sobre en su chaqueta. Por supuesto, concedió ella, dejando unas monedas sobre la mesa para pagar el café. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Las cosas están moviéndose rápido. Mientras tanto, en el bufete de abogados más prestigioso de Mendoza, Tomás se reunía con Ramiro Suárez, su amigo de la infancia y ahora su representante legal. La situación es complicada, pero no imposible, explicaba Ramiro mientras revisaba documentos. Reconocer legalmente a Santi es relativamente sencillo con la prueba de ADN. El divorcio será más turbulento, considerando el acuerdo prenupcial que firmaste. Verónica puede quedarse con lo que quiera, respondió Tomás con determinación. Solo quiero asegurarme de que Santi y Luciana estén protegidos. Ramiro lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Te conozco desde que éramos niños, Tomás. Nunca te había visto así por nadie. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Completamente, afirmó sin dudar. Por primera vez en muchos años me siento vivo. Ramiro asintió, comprendiendo. Había sido testigo del paulatino apagamiento de su amigo, de cómo el brillo en sus ojos se había ido extinguiendo con cada año de su matrimonio con Verónica. Hay algo más que deberías saber, dijo Ramiro, bajando la voz. Mi contacto en el periódico me confirmó que fue Verónica quien filtró la historia. Y no solo eso. Ha estado investigando a Luciana, buscando algo que pueda usar en su contra. Tomás sintió una oleada de rabia. Conocía a su esposa. Sabía de lo que era capaz cuando se sentía amenazada. Sacó su teléfono y marcó el número de Luciana. Luciana, soy yo. ¿Está todo bien? La preocupación era evidente en su voz. Sí, todo tranquilo. Santi está dormido ya, respondió ella. ¿Sucede algo? Solo quería confirmar que estaban bien, dijo sintiendo un alivio inmediato. Terminaré aquí pronto y pasaré a verlos. Al colgar, notó la mirada curiosa de Ramiro. ¿Qué?, preguntó ligeramente a la defensiva. Nada, sonrió su amigo. Solo que nunca te había visto preocuparte así por alguien. Te sienta bien, debo decir. Tomás no pudo evitar sonreír también. A pesar del caos mediático, de las amenazas veladas de Verónica, de la incertidumbre sobre su futuro profesional, sentía una extraña paz, como si finalmente estuviera en el camino correcto. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Diego Medina firmaba los papeles que Verónica le había entregado, iniciando una batalla legal por la custodia de Santi que amenazaría con destruir la frágil felicidad que apenas comenzaban a construir. La mañana despuntaba sobre los viñedos cuando el timbre sonó insistentemente en casa de Luciana. Al abrir la puerta, un hombre de traje le entregó un sobre oficial. Notificación legal para Luciana Benítez, anunció secamente antes de marcharse. Con manos temblorosas, Luciana abrió el documento y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era una demanda de custodia. Diego Medina reclamaba la paternidad de Santi,
alegando que había sido excluido injustamente de la vida del niño. «No es posible», murmuró dejándose caer en una silla. Diego había desaparecido de su vida hace años, cuando le confesó que el bebé que esperaba no era suyo. Nunca había mostrado interés por Santi, ni siquiera había preguntado por él. ¿Por qué ahora? El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Tomás. «Acabo de recibir una notificación legal sobre Santi», dijo sin saludar, la voz tensa de preocupación. «¿Tú también?» «Sí, hace unos minutos», respondió ella, intentando mantener la calma para no alarmar a Santi, que desayunaba ajeno a todo. «No entiendo qué pretende Diego. Él sabe perfectamente que...» «Es Verónica», interrumpió Tomás con amargura. «Está moviendo sus hilos. Voy para allá. No hables con nadie hasta que llegue». Media hora después, Tomás y Ramiro entraban en la pequeña casa. Luciana había enviado a Santi a jugar al patio trasero para poder hablar libremente. «Esto es una estrategia dilatoria», explicó Ramiro después de revisar los documentos. «Quieren complicar el reconocimiento legal de Tomás como padre. Si Diego establece una demanda de paternidad, todo el proceso se paraliza hasta que se resuelva judicialmente». «Pero tenemos la prueba de ADN», protestó Tomás. «Es absurdo. En términos legales no es tan simple», continuó el abogado. «Diego alega que estaba en una relación estable con Luciana cuando nació Santi, lo cual le da ciertos derechos presuntivos que deben ser dirimidos en los tribunales». Luciana escuchaba con creciente angustia. La idea de que su hijo quedara en medio de una batalla legal le resultaba insoportable. «No puedo creer que Diego se preste a esto», murmuró. «Él sabe perfectamente que Santi no es su hijo». «¿Por qué ahora?» «Dinero», respondió Tomás con dureza. «Verónica debe haberle ofrecido una suma considerable». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. A través de la ventana podían ver a Santi jugando felizmente con sus carritos, ajeno a las maquinaciones de los adultos que decidirían su futuro. «¿Qué podemos hacer?», preguntó finalmente Luciana. «Luchar», respondió Tomás con determinación tomando su mano. «No voy a permitir que nos separen». Algo en ese gesto, en la firmeza de su voz, en la manera en que había dicho «nos», conmovió profundamente a Luciana. No estaba sola en esto. Por primera vez en muchos años, tenía a alguien a su lado. «Hay algo más que podríamos intentar», sugirió Ramiro, que había estado observando la interacción entre ellos. «Si ustedes dos formalizaran su relación, fortaleceríamos considerablemente nuestra posición legal». Los ojos de Tomás y Luciana se encontraron, sorprendidos por la sugerencia. «No es necesario que se casen», aclaró rápidamente el abogado, «pero si pudieran demostrar que están en una relación estable, que están construyendo un hogar para Santi...» «No voy a pedirle eso a Luciana», interrumpió Tomás con firmeza. «No bajo estas circunstancias». Luciana sintió una oleada de gratitud. Cualquier otro hombre en su posición habría aceptado la solución pragmática, sin considerar sus sentimientos. «Gracias», susurró. «Hay otra opción», continuó Ramiro. «Puedo solicitar una audiencia de emergencia con el juez Mendoza. Me debe algunos favores. Podríamos conseguir una orden de restricción temporal contra Diego, alegando que su repentino interés resulta sospechoso y potencialmente perturbador para el niño». Antes de que pudieran discutir más, el timbre volvió a sonar. Esta vez, al abrir la puerta, Luciana se encontró cara a cara con Diego Medina. «Necesito hablar contigo», dijo él, intentando entrar. Tomás apareció inmediatamente detrás de Luciana, bloqueando el paso. «No es un buen momento», respondió con frialdad. Diego sonrió con desdén al reconocerlo. «El famoso Tomás Ferreira». «¡Qué honor!», dijo con sarcasmo. «Pero este asunto es entre Luciana y yo, sobre nuestro hijo». «No es tu hijo», intervino Luciana con una firmeza que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Nunca lo fue, y tú lo sabes perfectamente». «¿Qué pretendes, Diego?». Por un instante, algo parecido a la vergüenza cruzó el rostro del hombre, rápidamente reemplazado por determinación. «Solo quiero lo que me corresponde», respondió. «No puedes excluirme de su vida y luego permitir que señaló despectivamente a Tomás, se presente como el padre perfecto». «Creo que deberías irte», dijo Tomás, dando un paso adelante.
Cualquier comunicación puede hacerse a través de nuestros abogados. Diego los miró alternativamente, evaluando la situación. Finalmente, extrajo un papel de su bolsillo y se lo entregó a Luciana. «Mi abogado quiere verte mañana. Trae al niño». «De ninguna manera», respondió ella devolviendo el papel sin mirarlo. «Santi no es una pieza de negociación». Una expresión oscura cruzó el rostro de Diego. «Vas a lamentarlo», murmuró antes de marcharse. Apenas cerraron la puerta, Luciana comenzó a temblar. Tomás la abrazó instintivamente, y ella se aferró a él como si fuera un ancla en medio de la tormenta. «No dejaré que se acerque a Santi», prometió él, acariciando suavemente su cabello. «Te lo juro, Luciana, no están solos en esto». En el patio, Santi había construido una torre con bloques que encontró en un rincón. Al verlos salir, corrió hacia ellos con una sonrisa radiante. «Mira, papá, es la bodega, como la de tus fotos». Tomás se agachó para admirar la creación, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de todo, aquel pequeño había encontrado la manera de conectar con él, de intentar formar parte de su mundo. «Es preciosa, campeón», dijo, revolviéndole el cabello. «Algún día te llevaré a conocerla, lo prometo». Luciana observaba la escena con el corazón encogido. ¿Cómo podía alguien querer separar a un niño de su verdadero padre? ¿Hasta dónde llegaría Verónica en su venganza? ¿Y Diego en su codicia? Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, una certeza se instaló en su corazón. Lucharía con todas sus fuerzas para proteger lo que estaban construyendo. Ya no solo por Santi, sino también por ella misma, por Tomás, por esa posibilidad de felicidad que, contra todo pronóstico, había comenzado a florecer entre ellos. La audiencia preliminar con el juez Mendoza transcurrió mejor de lo esperado. Gracias a la influencia de Ramiro y a las pruebas de ADN presentadas, lograron una suspensión temporal de la demanda de Diego. Sin embargo, el magistrado advirtió que necesitaría evaluar más a fondo el caso antes de emitir un fallo definitivo. «Es un buen primer paso», explicó Ramiro mientras salían del juzgado. «Ahora tenemos tiempo para preparar una estrategia más sólida». Tomás y Luciana intercambiaron miradas de alivio. Después de semanas de tensión, por fin algo salía a su favor. Para celebrar, decidieron llevar a Santi al Parque Provincial, un espacio tranquilo alejado del bullicio de la ciudad, donde podrían disfrutar una tarde familiar sin el acoso de los periodistas. «¿Estás seguro de que no te arrepentirás?», preguntó Luciana mientras observaban a Santi corretear entre los árboles. «Tu vida ha cambiado radicalmente en pocas semanas». Tomás la miró con ternura. A pesar de todo lo que estaban enfrentando juntos, Luciana seguía preocupándose por él, por sus sentimientos, por su bienestar. «Mi vida antes era una cáscara vacía», respondió con sinceridad. «Tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero me sentía más solo que nunca. Ahora, con ustedes, finalmente entiendo lo que realmente importa». Sin poder contenerse, tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. El contacto fue electrizante, cargado de promesas no dichas. Luciana no retiró su mano. En cambio, apretó suavemente la de él, estableciendo una silenciosa complicidad. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Tomás. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión se ensombreció. «Es mi contador», explicó antes de atender. La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, Luciana notó la tensión en su mandíbula. «¿Problemas?», preguntó con preocupación. «Verónica ha iniciado los trámites de divorcio», respondió él. «Está exigiendo la mitad de mis acciones en la bodega y la mansión completa». «¿Puede hacer eso?». «Puede intentarlo», dijo con una sonrisa irónica. «Pero mi equipo legal está preparado. Además, tengo inversiones y cuentas que ella desconoce. Pase lo que pase, estaremos bien». La tranquilidad con que Tomás hablaba de millones sorprendía a Luciana. Para ella, que había luchado por cada peso para mantener a Santi, aquella despreocupación resultaba casi incomprensible. «No me importa el dinero», aclaró Tomás como si leyera sus pensamientos. «He ganado más de lo que podría gastar en varias vidas. Lo que me importa es la bodega, el legado de mi padre. Pero incluso si la perdiera», miró hacia donde Santi jugaba, «he ganado algo mucho más valioso». Un grito infantil interrumpió su conversación.
Santi había encontrado una familia de patos en el estanque y los llamaba entusiasmado. Ambos corrieron hacia él, compartiendo su emoción ante el descubrimiento. Mientras regresaban a casa al atardecer, con Santi dormido en el asiento trasero del coche, Tomás tomó una decisión. «Quiero que se muden al departamento de chacras de Coria», dijo con firmeza. «Es más seguro, más amplio, y está cerca de un buen colegio para Santi. Además, tengo un sistema de seguridad instalado». «Tomás, ya hemos hablado de esto», comenzó Luciana. «Por favor», la interrumpió suavemente. «No es por mí, es por Santi. Diego no se ha dado por vencido, y después de lo que pasó hoy en el juzgado temo que intente algo desesperado». Luciana guardó silencio, considerando sus palabras. La seguridad de Santi era su prioridad absoluta. Finalmente, asintió. «De acuerdo, pero pagaré un alquiler», insistió. «No quiero sentir que estás siendo comprada», completó él entendiendo perfectamente. «Lo respeto. Aunque técnicamente el departamento es mío, puedes pagar lo que consideres justo». Al día siguiente, mientras Tomás asistía a una reunión crucial con los accionistas de la bodega, Luciana comenzó a empacar las pertenencias esenciales. Santi la ayudaba a su manera, metiendo juguetes en cajas demasiado pequeñas, parloteando emocionado sobre su nueva habitación. El timbre sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, Luciana se encontró con Diego. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Hay una orden judicial que te prohíbe acercarte». «Solo quiero hablar», respondió él intentando parecer razonable. «He estado pensando, quizás podríamos llegar a un acuerdo amistoso, sin abogados de por medio». Luciana dudó. No confiaba en Diego, pero la idea de resolver todo pacíficamente resultaba tentadora. 5 minutos, concedió finalmente dejándolo pasar. Santi está en su habitación, así que habla bajo. Diego recorrió la pequeña sala con mirada crítica, notando las cajas a medio llenar. «¿Te mudas?», preguntó con tono casual. «Eso no es asunto tuyo», respondió ella secamente. «¿De qué querías hablar?» «De nosotros, de lo que tuvimos», dijo él acercándose. «Fuimos felices una vez, Luciana, antes de que apareciese Ferreira con su dinero y su apellido». «No metas a Tomás en esto», advirtió ella. «Y nunca fuimos realmente felices, Diego. Los dos lo sabemos». La expresión de Diego se endureció. «¿Así que ahora es Tomás?». Su voz adquirió un tono peligroso. «¿Ya te olvidaste de cómo llorabas por él cuando te abandonó estando embarazada?». Antes de que Luciana pudiera responder, Santi apareció en la puerta de su habitación, atraído por las voces. «¿Mamá?», preguntó tímidamente. Diego se giró hacia el niño, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, campeón», saludó con fingida alegría. «¿Te acuerdas de mí? Soy un amigo de tu mamá». Santi negó con la cabeza, escondiéndose parcialmente tras el marco de la puerta. Algo en aquel hombre le provocaba desconfianza. «Santi, vuelve a tu cuarto, por favor», pidió Luciana con voz tensa. «Mamá terminará de hablar en un momento». Diego aprovechó su distracción momentánea para sacar algo de su bolsillo. Un pañuelo húmedo que presionó contra el rostro de Luciana antes de que pudiera reaccionar. El cloroformo hizo efecto casi instantáneamente, dejándola inconsciente en sus brazos. «¡Mamá!», gritó Santi, corriendo hacia ella. «Tu mamá está bien, solo duerme», explicó Diego con tono falsamente tranquilizador. «Vamos a dar un paseo, ¿te gustaría?». Aterrorizado, Santi intentó correr hacia la puerta, pero Diego lo atrapó fácilmente. Mientras el niño pataleaba y gritaba, lo envolvió en una manta y lo llevó rápidamente hasta un coche que esperaba en la calle, conducido por un hombre desconocido. «¡Rápido!», ordenó al subir. «A la cabaña en Luján de Cuyo». Cuando Tomás llegó a la casa de Luciana 2 horas después, encontró la puerta entreabierta y a Luciana semiconsciente en el suelo de la sala. El pánico se apoderó de él mientras buscaba frenéticamente a Santi por toda la casa. «Se lo llevó», murmuró Luciana entre lágrimas cuando finalmente pudo hablar. «Diego se llevó a nuestro hijo». La noche caía sobre Mendoza mientras las autoridades registraban meticulosamente la casa de Luciana. Los oficiales de policía tomaban declaraciones y fotografiaban el lugar donde había ocurrido el secuestro. Afuera, varios patrulleros con sus luces intermitentes iluminaban la calle,
atrayendo miradas curiosas de los vecinos. Tomás permanecía junto a Luciana, quien, a pesar del shock y los efectos residuales del cloroformo, se esforzaba por mantener la compostura y responder a las preguntas de los investigadores. «Señor Ferreira», se acercó el comisario González, un hombre de mediana edad con expresión severa. «Necesitamos hablar en privado». Alejándose unos pasos, el oficial bajó la voz. «Seré franco. El señor Medina ha desaparecido. Su teléfono está apagado y su departamento vacío. No tenemos una ubicación clara para iniciar la búsqueda». Tomás sintió que la desesperación lo invadía. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Santi permanecía en manos de Diego. «Debe haber algo, alguna pista, un lugar al que pudiera haber ido», insistió pasándose las manos por el cabello. El comisario negó con la cabeza. «Estamos revisando sus registros, contactos, historial financiero, pero tomará tiempo. Tiempo». La palabra resonó como una sentencia. Tomás sabía que no podían esperar a que la burocracia policial siguiera su curso. Disculpándose, se apartó para hacer una llamada. «Ramiro, necesito tu ayuda urgentemente», dijo apenas su amigo contestó. «Han secuestrado a Santi. Necesito rastreadores privados, contactos en todas partes. Usaré todos mis recursos». Mientras hablaba, notó que Luciana lo observaba. Había una determinación feroz en sus ojos, a pesar de las lágrimas contenidas. «Voy a encontrarlo», le prometió cubriendo el teléfono. «Cueste lo que cueste». Luciana asintió en silencio, aferrándose a esa promesa como a un salvavidas en medio de la tormenta. En menos de una hora, la mansión de Tomás se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Ramiro había llegado con un equipo de expertos en seguridad y rastreo, antiguos miembros de fuerzas especiales que ahora trabajaban en el sector privado. Sobre la mesa del comedor, planos, fotografías y documentos se acumulaban mientras se diseñaba una estrategia. «Diego trabajó para una inmobiliaria hace años», explicaba Luciana, esforzándose por recordar detalles útiles. Se especializaban en propiedades rurales, cabañas para turistas en las afueras de la ciudad. «¿Recuerdas el nombre?», preguntó Tomás con urgencia. «Mendoza Natural o algo así», respondió ella, frotándose las sienes. Mencionó una vez que se quedaban con algunas propiedades que no conseguían vender para uso de empleados. Ramiro tomó nota rápidamente, pasando la información a su equipo. Mientras tanto, otro especialista había conseguido acceso a los registros telefónicos de Diego. «Aquí», señaló en la pantalla, «ha realizado varias llamadas en los últimos días a un número en Luján de Cuyo. La antena que triangula la señal está cerca del distrito vinícola, en una zona de cabañas turísticas». El corazón de Tomás se aceleró. Era una pista concreta. «Quiero un equipo listo para salir en 15 minutos», ordenó con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Avisen a la policía, pero no esperaremos por ellos». Luciana se puso de pie, determinada. «Voy contigo». «Es peligroso», objetó Tomás. «Es mi hijo», respondió ella con firmeza. «Nuestro hijo. No me quedaré esperando». Algo en su mirada le hizo entender que sería inútil intentar disuadirla. Asintió, admirando silenciosamente su valentía. Mientras el equipo se preparaba, Tomás recibió una llamada inesperada. «Verónica». «¿Es cierto?», preguntó ella sin preámbulos. «¿Secuestraron al niño?». La frialdad en su voz inquietó a Tomás. «¿Cómo lo sabes? No se ha hecho público todavía». «Eso no importa», respondió evasivamente. «Quiero que sepas que no tuve nada que ver con esto. Contacté a Diego para presionar legalmente, no para... esto. ¿Esperas que te crea?». La voz de Tomás estaba cargada de ira contenida. «Lo manipulaste, lo empujaste a este punto. Si algo le sucede a mi hijo, también es importante para mí que esté bien», lo interrumpió Verónica con un tono que Tomás no supo interpretar. «Tengo información que podría ayudarte». Durante unos segundos, Tomás dudó. «¿Sería otra manipulación?». «Te escucho», dijo finalmente. «Diego mencionó una cabaña en Luján de Cuyo, cerca del viñedo Altos del Plata. Dijo que era su plan de respaldo si las cosas se complicaban». «¿Por qué me ayudas ahora?», preguntó Tomás, desconcertado. Hubo un largo silencio antes de que Verónica respondiera.
porque quiero destruir tu matrimonio, tu reputación, incluso que pierdas parte de tu fortuna en nuestro divorcio. Pero no soy un monstruo, Tomás. Nunca quise que un niño inocente saliera lastimado. Sin esperar respuesta, cortó la comunicación. Tomás se quedó mirando el teléfono, procesando la conversación. Cuando se volvió, encontró a Luciana vestida con ropa práctica y el rostro tenso de determinación. «Tenemos una ubicación más específica», le informó. «Vamos». El convoy de 3 vehículos avanzaba a toda velocidad por la carretera que serpenteaba entre viñedos, alejándose de la ciudad. La noche había desplegado su manto de estrellas sobre el valle, pero nadie en aquellos coches prestaba atención a la belleza del paisaje. «5 minutos», anunció el conductor del primer vehículo. Tomás apretó la mano de Luciana, que temblaba ligeramente. «Lo encontraremos», susurró, tanto para convencerla a ella como a sí mismo. La cabaña apareció finalmente, una silueta oscura entre los árboles. Una luz tenue brillaba en una de las ventanas. El equipo de seguridad desplegó rápidamente un perímetro, confirmando la presencia de 2 adultos y un niño en el interior. «¿Cómo hacemos esto?», preguntó Ramiro, consultando con el jefe del equipo táctico. «Rápido y limpio», respondió el especialista. «Entraremos simultáneamente por 2 accesos. Prioridad absoluta, la seguridad del menor». Tomás miró a Luciana, que observaba la cabaña con ojos brillantes de determinación y miedo. «Quédate aquí», le pidió suavemente. «Te prometo que lo traeré de vuelta». Para su sorpresa, ella asintió comprendiendo que su presencia podría complicar la operación. Antes de que Tomás se uniera al equipo, lo tomó del rostro y lo besó brevemente. «Trae a nuestro hijo a casa», susurró contra sus labios. Con esa promesa sellada, Tomás se unió al grupo que avanzaba silenciosamente entre las sombras. Todo su mundo, todo lo que realmente importaba ahora, se reducía a una misión: recuperar a Santi y llevarlo de vuelta a los brazos de su madre. La operación fue rápida y precisa. Cuando el equipo irrumpió en la cabaña, encontraron a Diego solo con Santi, quien dormía en un pequeño sofá. El segundo hombre había salido minutos antes, según indicaron los sensores térmicos. Al ver a Tomás, Diego intentó huir, pero fue rápidamente reducido por los agentes de seguridad. No opuso mayor resistencia, como si en el fondo supiera que aquel plan descabellado estaba condenado al fracaso desde el principio. «Esto no ha terminado», amenazó mientras lo esposaban. «Ella no te quiere por quien eres, solo por tu dinero». Tomás lo ignoró, concentrándose únicamente en Santi. Con infinito cuidado, tomó al pequeño en brazos. El niño despertó brevemente. Sus ojos verdes, tan parecidos a los suyos, se abrieron con confusión. «¿Papá?», murmuró somnoliento. «Sí, campeón», respondió Tomás con voz quebrada. «Papá está aquí, vamos a casa». El rescate de Santi conmocionó a toda Mendoza. Los periódicos locales dedicaron sus portadas al empresario que había movilizado un operativo privado para recuperar a su hijo secuestrado. Lo que había comenzado como un escándalo de infidelidad se transformó en una historia de valor y amor paternal que cautivó a la opinión pública. Diego Medina fue detenido y enfrentaba cargos graves. Durante el interrogatorio, reveló que Verónica había financiado inicialmente su demanda de paternidad, aunque aseguró que el secuestro había sido idea suya, motivado por la desesperación y el resentimiento. «La señora Bustamante está siendo investigada como posible cómplice», explicó el comisario González a Tomás y Luciana, mientras completaban el papeleo en la comisaría, aunque será difícil probar su participación directa. Santi, sorprendentemente, se recuperaba con la resiliencia propia de los niños. El psicólogo infantil que lo evaluó quedó impresionado por su fortaleza emocional. Los niños que crecen en entornos de amor genuino desarrollan una seguridad que les permite superar incluso experiencias traumáticas, explicó el especialista. El apoyo incondicional de ambos padres será crucial en su recuperación. Aquellas palabras, ambos padres, resonaron en el corazón de Tomás. No era solo el padre biológico de Santi, ahora era en todos los sentidos su papá. Días después, mientras Santi dormía plácidamente en su nueva habitación en el departamento de Chacras de Coria, Tomás y Luciana
compartían un momento de tranquilidad en el balcón. La noche mendocina desplegaba su manto estrellado sobre los viñedos que se extendían en la distancia. El juez ha archivado definitivamente la demanda de Diego, comentó Tomás, sirviendo 2 copas de vino. Y mi abogado dice que el proceso de reconocimiento legal será expedito después de lo sucedido. Luciana asintió, recibiendo la copa que él le ofrecía. Santi preguntó hoy si podría llamarse Ferreira como tú, dijo con una sonrisa suave. Parece que le gusta la idea de compartir apellido con su papá. Tomás sintió una calidez expandiéndose en su pecho. Nada me haría más feliz, respondió con sinceridad, aunque eso signifique compartirlo con los Bustamante. Una sombra cruzó el rostro de Luciana. ¿Has sabido algo de Verónica? Está en Buenos Aires con su familia, respondió él. La investigación continúa, pero sinceramente dudo que encuentren pruebas suficientes para incriminarla. El silencio se instaló entre ellos, cómodo y expectante. La brisa nocturna jugaba con el cabello de Luciana, y Tomás se encontró admirando cómo la luz de la luna delineaba su perfil. He estado pensando, dijo ella finalmente, sobre nosotros. Todo ha sucedido tan rápido. Lo sé, la interrumpió suavemente Tomás. Y quiero que sepas que no espero nada. Tu prioridad es Santi, y la mía también. Luciana lo miró directamente a los ojos. Eso es lo que me gusta de ti. Siempre fuiste transparente, incluso aquella primera noche en el Congreso. Nunca intentaste comprarme con tu dinero o impresionarme con tu apellido. Tomás sonrió al recordar. Estaba fascinado con tu tesis sobre fermentaciones naturales. Creo que hablé de levaduras durante horas. Ambos rieron, y en ese momento de complicidad, sus manos se encontraron sobre la mesa. Mi divorcio estará finalizado en unas semanas, comentó Tomás, y estoy contemplando cambios importantes. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó ella curiosa. La junta directiva de la bodega está dividida. Algunos quieren que me retire para proteger la imagen de la marca, explicó con cierta ironía. Otros reconocen que mis innovaciones han triplicado las ventas en los últimos años. ¿Y tú qué quieres? La pregunta flotó en el aire cargada de significado. Tomás reflexionó antes de responder. Quiero algo auténtico, dijo finalmente. En el negocio y en la vida. Estoy considerando vender parte de mis acciones, mantener un porcentaje que me permita cierta influencia, pero invertir en proyectos nuevos. Quizás una bodega boutique donde podamos experimentar con esas fermentaciones naturales que tanto te apasionan, o diversificar completamente. Los ojos de Luciana brillaron con entusiasmo profesional. ¿Hablas en serio? Siempre soñé con aplicar mis investigaciones a escala comercial. Muy en serio, afirmó él. Tengo los recursos financieros. Tú tienes el conocimiento técnico. Podríamos crear algo especial. En ese instante, en la intimidad de aquel balcón, con el aroma de los viñedos flotando en el aire, ambos comprendieron que estaban hablando de mucho más que de negocios. Estaban delineando un futuro conjunto, una vida compartida, un sueño construido entre los dos. Tomás se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, pero Luciana no se movió. Cuando sus labios se encontraron, el beso tuvo sabor a promesa, a posibilidad, a hogar. Las hojas doradas del otoño cubrían las calles de chacras de Coria cuando Tomás firmó los últimos documentos de su divorcio. El proceso había sido más civilizado de lo esperado. Verónica, enfrentando una investigación por su posible vinculación con el secuestro, había aceptado términos relativamente razonables, a cambio de que Tomás no presentara cargos contra ella. Ya está. Oficialmente eres un hombre libre, anunció Ramiro, guardando los papeles en su maletín. ¿Cómo se siente? Como despertar de un largo sueño, respondió Tomás con una sonrisa serena. Un sueño que nunca fue realmente mío. Al salir del bufete de abogados, Tomás respiró profundamente el aire fresco. En lugar de regresar a su oficina, condujo hacia una pequeña cafetería en el centro del distrito. El establecimiento, modesto pero encantador, tenía un letrero de madera que rezaba Café del Valle. Había estado cerrado durante meses, pero hoy las ventanas recién lavadas reflejaban la luz del sol. Dentro,
Luciana supervisaba la instalación de una máquina de café italiana mientras Santi dibujaba concentradamente en una mesa del rincón. «Papá», exclamó el niño al verlo entrar. «Mira mi dibujo, es nuestra cafetería». Tomás se acercó para admirar la creación. Con trazos infantiles pero sorprendentemente detallados, Santi había dibujado el local con 3 figuras sonrientes en la puerta: mamá, papá y yo, según indicaban las etiquetas escritas con letra irregular. «Es perfecto, campeón», dijo Tomás abrazándolo con orgullo. «Deberíamos enmarcarlo y colgarlo aquí mismo». Luciana se acercó, limpiándose las manos en el delantal que llevaba. «¿Cómo fue todo, ma?», preguntó, refiriéndose implícitamente al divorcio. «Oficialmente terminado», respondió él, «y justo a tiempo para nuestro nuevo comienzo». La cafetería había sido idea de ambos. Después de vender el 40% de sus acciones en la bodega familiar, Tomás había decidido invertir en proyectos más personales. La cafetería sería el primero, un espacio acogedor donde servirían excelentes cafés de especialidad, pasteles caseros y, eventualmente, vinos orgánicos de producción limitada. «Los proveedores confirman que podemos abrir este viernes», informó Luciana con entusiasmo. «El pastelero entregará los primeros pedidos mañana para la prueba final». «Perfecto», sonrió Tomás. «Y hablando de cosas pendientes», sacó de su bolsillo un pequeño sobre y se lo entregó a Luciana. Ella lo abrió con curiosidad, encontrando 2 documentos: el certificado oficial de reconocimiento paterno de Santi y una tarjeta de invitación a la gala benéfica anual del Hospital Infantil de Mendoza. «¿La gala? ¿Estás seguro?», preguntó sorprendida. «Estará toda la alta sociedad mendocina». «Precisamente», respondió él con determinación. «Quiero que nos vean como lo que somos, una familia, sin escondernos, sin vergüenza, con la frente en alto». Los ojos de Luciana se humedecieron ligeramente. Comprendía perfectamente lo que aquel gesto significaba. No era solo una invitación a un evento social, era una declaración pública de sus sentimientos, un paso decidido hacia un futuro compartido. «¿Y qué dirá la gente?», preguntó, no por inseguridad sino por realismo. Tomás se encogió de hombros con una sonrisa relajada. «Dirán lo que quieran. Lo importante es lo que nosotros sabemos». Se acercó más a ella, bajando la voz para que Santi, nuevamente absorto en sus dibujos, no escuchara. «Te amo, Luciana, no por lo que representas o por cómo te ves del brazo de un empresario. Te amo por quién eres, por cómo cuidas a nuestro hijo, por tu inteligencia, tu fortaleza, tu capacidad de construir algo hermoso incluso de las circunstancias más difíciles». Luciana se quedó sin palabras, conmovida por la sinceridad que emanaba de cada sílaba. Había aprendido a leer a Tomás, a distinguir entre el hombre de negocios que negociaba millones sin parpadear y el padre que se arrodillaba para jugar con bloques de construcción. Ahora tenía frente a ella al hombre, simplemente al hombre, ofreciéndole su corazón sin condiciones. «Yo también te amo», respondió finalmente, «y me encantaría ir a esa gala contigo». El día de la inauguración de la cafetería llegó con clima perfecto. Un sol otoñal calentaba suavemente el ambiente mientras los primeros clientes curioseaban el nuevo establecimiento. Tomás y Luciana habían decidido una apertura discreta, sin fanfarria, pero aún así el local se llenó rápidamente. Entre los visitantes, Tomás reconoció con sorpresa a varios de sus antiguos socios y colaboradores de la bodega. Habían venido no por obligación social, sino por genuino afecto y curiosidad. «Es un concepto interesante», comentó Martín Acosta, uno de los enólogos más respetados de la región, mientras degustaba un espresso. «Combinar café de especialidad con catas de vinos naturales. Podría funcionar muy bien». «Fue idea de Luciana», explicó Tomás con orgullo. «Ella es la experta en fermentaciones». El Hotel Diplomatic resplandecía aquella noche. Cristales, sedas y el tintineo de copas de champán componían la sinfonía característica de los eventos de la alta sociedad mendocina. La gala benéfica del Hospital Infantil congregaba, como cada año, a las familias más influyentes de la región. Luciana contempló su reflejo en el espejo del recibidor mientras Tomás entregaba las invitaciones. El vestido azul noche,
elegante pero no ostentoso, realzaba su figura con discreta elegancia. Había dudado mucho sobre su atuendo, consciente de que sería escrutada por cientos de ojos curiosos. «Estás absolutamente hermosa», susurró Tomás a su oído, ofreciéndole su brazo. «¿Lista?» Tomando aire, Luciana asintió. Juntos atravesaron las puertas del gran salón. Tal como habían anticipado, su entrada provocó un sutil pero perceptible silencio, seguido inmediatamente por murmullos apenas disimulados. Algunas miradas eran abiertamente hostiles, otras simplemente curiosas. «Tomás, qué sorpresa», saludó Ernesto Bustamante, tío de Verónica, con forzada cordialidad. «No esperábamos verte aquí». «¿Por qué no?», respondió Tomás con serenidad. «Siempre he apoyado esta causa». «Ernesto, te presento a Luciana Benítez». El hombre estrechó brevemente la mano de Luciana, evaluándola con la mirada. «Un placer», dijo secamente, antes de excusarse. Avanzaron entre los grupos de invitados, saludando aquí y allá. Para sorpresa de Luciana, no todos los recibieron con frialdad. Varios colegas de Tomás se acercaron con genuino interés por la cafetería recién inaugurada. «He oído que usas métodos de tueste artesanales», comentó Isabel Márquez, propietaria de una reconocida chocolatería. «Me encantaría probar ese café de especialidad del que todos hablan». A medida que avanzaba la velada, Luciana comenzó a relajarse. Descubrió que podía mantener conversaciones interesantes sobre fermentaciones y agricultura orgánica con varios asistentes. Su conocimiento técnico, forjado en años de estudio y pasión, le ganaba respeto más allá de los prejuicios iniciales. Durante la cena, ocuparon una mesa compartida con el matrimonio Suárez y otros amigos cercanos de Tomás. La esposa de Ramiro, Victoria, resultó ser una mujer cálida y acogedora que inmediatamente hizo sentir a Luciana como parte del grupo. «Me alegra tanto conocerte al fin», le confió mientras los hombres conversaban. Nunca había visto a Tomás tan feliz, tan auténtico. Luciana sonrió, agradecida por aquel gesto de aceptación. «Es una transición compleja», admitió. «A veces me siento como si hubiera entrado a un mundo completamente diferente». «Lo es», confirmó Victoria. «Pero lo importante no son las apariencias ni los apellidos. Lo importante es lo que construyes juntos». En ese momento, se anunció el baile inaugural. La orquesta comenzó a interpretar un vals clásico y Tomás extendió su mano hacia Luciana. «¿Me concedes este baile?», preguntó con una sonrisa que iluminaba sus ojos verdes. Mientras se deslizaban por la pista, Luciana se sintió transportada a un cuento de hadas, pero uno real, tangible, construido sobre cimientos de verdad y no de fantasía. Tomás la miraba con tanta admiración y afecto que todos sus temores se disiparon como niebla bajo el sol. «¿En qué piensas?», preguntó él notando su expresión contemplativa. «En lo afortunada que soy», respondió sinceramente. «No por esto», hizo un gesto abarcando el lujoso salón, «sino por tener a alguien que me ve realmente, que valora lo que soy más allá de las circunstancias». Tomás detuvo el baile por un instante, mirándola intensamente. «Soy yo el afortunado», afirmó con vehemencia. «Me has enseñado el valor de lo auténtico, de lo verdadero. No cambiaría esta vida contigo y con Santi por nada en el mundo». En ese momento, como una sombra del pasado, Verónica apareció frente a ellos. Elegante como siempre, pero con un aire diferente, menos arrogante quizás. No había asistido a la cena, pero aparentemente había decidido hacer acto de presencia durante el baile. «Tomás», saludó con un leve asentimiento. «Luciana». El hecho de que recordara su nombre sorprendió a ambos. «Verónica», respondió Tomás con educada neutralidad. «No esperábamos verte esta noche. Quería comunicarles personalmente que me marcho a Europa», anunció ella. «He aceptado una posición en la filial parisina de Bodegas Mendoza. Te deseo éxito», dijo Tomás sinceramente. Verónica observó a la pareja durante un instante, como evaluando lo que había perdido, o quizás nunca había tenido realmente. «Cuiden bien de ese niño», añadió finalmente. «Se parece a ti, pero tiene su sonrisa», señaló a Luciana con un gesto casi imperceptible. «Tiene suerte». Sin esperar respuesta, se alejó entre la multitud,
dejando tras de sí un aroma a perfume caro y a capítulos cerrados. Luciana y Tomás intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Fue eso una bendición?, preguntó ella, desconcertada. Creo que fue un adiós, respondió él tomando nuevamente su cintura para continuar el baile. Y sinceramente, no podría importarme menos. Esta noche solo existimos tú y yo. La cafetería Café del Valle se había convertido en un punto de encuentro favorito en Chacras de Coria. 3 meses después de su apertura, las mesas siempre estaban ocupadas y las reservas para las catas de vino se agotaban con semanas de anticipación. El espacio cálido y acogedor reflejaba la personalidad de sus dueños, elegante sin ostentación, sofisticado pero accesible. Aquella tarde de primavera, Tomás observaba desde la barra cómo Luciana explicaba a un grupo de turistas las características del café de especialidad que servían, su pasión al hablar, la precisión de sus conocimientos, la naturalidad con que se desenvolvía, todo en ella lo cautivaba cada día más. «Pareces enamorado», comentó Julia, la joven barista que habían contratado recientemente. «Lo estoy», confirmó él sin apartar la mirada de Luciana. «Completamente». El teléfono interrumpió aquel momento. Era Ramiro con noticias sobre las negociaciones en la bodega familiar. «La Junta ha aceptado tu propuesta», informó su amigo con entusiasmo. «Mantendrás el 30% de las acciones y un puesto honorífico en el consejo, pero sin obligaciones operativas diarias». «Perfecto», respondió Tomás, sintiendo una oleada de alivio. «Exactamente lo que buscábamos». Al colgar, se dirigió hacia Luciana, que acababa de despedir a los turistas. Santi, que había llegado de la escuela hacía unos minutos, coloreaba tranquilamente en una mesa cercana. «Buenas noticias», anunció, besándola brevemente. «El acuerdo con la bodega está cerrado. Tendremos la estabilidad financiera de mis acciones, pero también la libertad para desarrollar nuestros propios proyectos». Los ojos de Luciana brillaron con entusiasmo. «¿Eso significa que podemos avanzar con la línea de vinos biodinámicos?». Tomás asintió. Este nuevo proyecto combinaba su experiencia en viticultura con las investigaciones de Luciana sobre fermentaciones naturales, una pequeña producción exclusiva que ya había despertado interés entre los conocedores. «Y hay más», añadió, bajando la voz. «El terreno en Valle de Uco está disponible. Podríamos empezar la construcción de la casa este verano». Luciana contuvo una exclamación de alegría. Habían estado buscando el lugar perfecto para construir su hogar definitivo, suficientemente cerca de la ciudad para atender sus negocios, pero con la tranquilidad del campo que ambos anhelaban para criar a Santi. «Es maravilloso. ¿Lo has visto ya?». «Esta mañana», confirmó él, «tiene unas vistas espectaculares y un pequeño arroyo en la parte trasera, perfecto para que Santi crezca explorando la naturaleza». Al mencionar al niño, ambos dirigieron automáticamente la mirada hacia él. Absorto en su dibujo, Santi representaba la perfecta combinación de ambos, los rasgos físicos de Tomás y la sensibilidad artística de Luciana. En ese momento, Elena, la directora del jardín de infantes, entró en la cafetería. Santi, al verla, corrió entusiasmado a saludarla. «Señorita Elena, mire mi dibujo». La mujer admiró la creación con genuino interés antes de dirigirse a los padres. «Quería hablar con ustedes sobre Santi», explicó. «Su desarrollo es extraordinario. Tiene un talento especial para el arte y las habilidades numéricas». Luciana y Tomás escucharon con orgullo cómo la maestra detallaba las capacidades de su hijo, recomendando actividades complementarias para estimular su potencial. «Es un niño verdaderamente feliz», concluyó Elena, «y eso, más que cualquier talento, es el mejor indicador de un hogar armónico». Mientras la maestra se despedía, Tomás reflexionó sobre aquellas palabras. Un hogar armónico. Era exactamente lo que habían construido, contra todo pronóstico, superando escándalos, amenazas y prejuicios. «¿En qué piensas?», preguntó Luciana, notando su expresión contemplativa. «En lo afortunados que somos», respondió él tomando su mano. «En cómo la vida a veces toma caminos inesperados para llevarnos exactamente donde debemos estar». Esa noche, después de acostar a Santi, compartieron una copa de vino en la terraza del departamento. Las luces de Mendoza titilaban en la distancia. Bajo un cielo estrellado,
que parecía bendecir aquella paz duramente conquistada. «He estado pensando», comenzó Tomás, jugueteando nerviosamente con la copa. «Quizás sea el momento de formalizar lo nuestro». El corazón de Luciana dio un vuelco. Habían estado viviendo juntos desde el incidente con Diego, construyendo día a día una relación basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Santi. Pero nunca habían hablado explícitamente de matrimonio. «¿Estás seguro?», preguntó buscando en sus ojos cualquier señal de duda. «No necesito un papel para saber lo que tenemos». «Yo tampoco», afirmó él con sinceridad. «Pero quiero darte todo, Luciana. Mi nombre, mi compromiso formal, la seguridad de que todo lo que construyamos será siempre nuestro, de los tres». De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, reveló un anillo con una solitaria esmeralda, elegante pero no ostentoso. «No es un diamante tradicional», explicó. «Quería algo tan único como tú». Luciana contempló la joya con ojos húmedos, conmovida no por su valor material, sino por el significado que encerraba. Este hombre, que podría haberle ofrecido las joyas más costosas, había elegido algo que representaba su esencia, singular, auténtica, natural. La propuesta de matrimonio quedó sellada con un beso bajo las estrellas mendocinas. Sin embargo, tanto Tomás como Luciana coincidieron en que la boda sería sencilla e íntima, alejada de la ostentación que caracterizaba los eventos sociales a los que Tomás había estado acostumbrado. «Quiero que sea en nuestro terreno en Valle de Uco», sugirió Luciana una mañana mientras visitaban el lugar donde construirían su casa. Bajo estos árboles, con las montañas de fondo. Tomás contempló el paisaje, la cordillera majestuosa recortada contra el cielo azul, el arroyo cristalino serpenteando entre álamos centenarios, el aroma a tierra húmeda y hierbas silvestres. No podía imaginar un escenario más perfecto. «Será exactamente como tú quieras», prometió abrazándola por la espalda. Santi corría feliz entre los árboles, persiguiendo mariposas con la misma dedicación con que ahora se aplicaba a sus clases de arte. Desde que la maestra había identificado su talento, Tomás había contratado a un profesor particular que lo guiaba con sensibilidad, respetando su creatividad natural. «¿Puedo tener un perro cuando vivamos aquí?», preguntó el niño, acercándose repentinamente. «Un perro grande para correr juntos». Luciana y Tomás intercambiaron miradas cómplices. «Claro que sí, campeón», respondió Tomás, revolviéndole el cabello. «Esta será nuestra casa, y un hogar no está completo sin mascotas». «Y sin hermanitos», añadió Santi con entusiasmo infantil. «Quiero 2 hermanitos para jugar». La declaración espontánea provocó un silencio momentáneo. Luciana y Tomás nunca habían hablado explícitamente sobre ampliar la familia, aunque ambos lo habían contemplado en secreto. «Ya veremos», respondió Luciana con una sonrisa enigmática. «Primero la boda, después la casa y luego, quién sabe». Las semanas siguientes transcurrieron entre preparativos discretos para la ceremonia y el desarrollo de los planos de la casa. Para la construcción, habían elegido un estudio de arquitectura especializado en diseños sustentables que integraban armoniosamente la edificación con el paisaje natural. «Quiero grandes ventanales orientados hacia la cordillera», explicaba Tomás mientras revisaban los diseños, «y una bodega subterránea para nuestros vinos experimentales. Y un estudio de arte para Santi», añadía Luciana, «con luz natural y espacio para que pueda expandir su creatividad». Una tarde, mientras ultimaban detalles en la cafetería, Ramiro llegó con expresión preocupada. «¿Qué sucede?», preguntó Tomás, notando inmediatamente que algo no iba bien. «Acabo de enterarme», comenzó su amigo, bajando la voz para que solo ellos pudieran escucharlo. «Diego Medina sale de prisión mañana. Buena conducta y un abogado muy insistente». Luciana palideció. Aunque Diego había sido condenado por el secuestro de Santi, la sentencia había sido sorprendentemente leve debido a tecnicismos legales y la intervención de un bufete costoso que misteriosamente había tomado su caso. «No puede acercarse a ustedes», aseguró rápidamente Ramiro. «La orden de restricción sigue vigente, pero creí que debían saberlo». Tomás rodeó protectoramente los hombros de Luciana. «No te preocupes», le dijo con firmeza. «No permitiré que nada amenace nuestra felicidad».
nunca más. Esa noche, después de acostar a Santi, Luciana encontró a Tomás en la terraza contemplando pensativamente las luces de la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose junto a él. «En lo mucho que quiero protegerlos», respondió con sinceridad. «En que haría cualquier cosa para mantenerlos a salvo». Luciana tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Ya lo has demostrado», dijo suavemente. «Pero no podemos vivir con miedo, Tomás. No sería justo para Santi, ni para nosotros». Él asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Como siempre, Luciana aportaba el equilibrio que él necesitaba. «Tienes razón», concedió besando su frente. «No dejaré que la sombra de Diego empañe nuestra felicidad. Además, es un cobarde que solo se atreve a actuar cuando se siente respaldado por alguien más poderoso». «¿Crees que Verónica seguía apoyándolo?», preguntó Luciana con curiosidad. «Lo dudo», respondió Tomás tras reflexionar. «Verónica es muchas cosas, pero no estúpida. Sabe que cualquier conexión con el secuestro podría arruinar definitivamente su reputación. Y eso es lo único que realmente le importa». Decidieron no alterar sus planes. La construcción de la casa comenzaría en 2 semanas, y la boda estaba programada para la primavera siguiente, cuando los manzanos del valle estarían en flor. La mañana del día señalado para la liberación de Diego, Tomás recibió una llamada inesperada. Era el comisario González. «Señor Ferreira, pensé que debía saberlo», dijo el oficial. «Diego Medina no se presentó esta mañana para su liberación. Al parecer, tomó un vuelo a Brasil anoche, con documentación falsa». «¿Estás seguro?», preguntó Tomás, sorprendido. «Completamente. Interpol ya ha sido notificada. Parece que alguien le proporcionó los medios para escapar y empezar de nuevo lejos de aquí». Al colgar, Tomás se quedó pensativo. ¿Quién habría ayudado a Diego a huir? La respuesta llegó esa misma tarde, en forma de una breve nota entregada por mensajería privada. «Considéralo mi regalo de bodas. No por ti, sino por el niño. Él merece crecer sin sombras. Ubi». Tomás sonrió levemente. Verónica seguía siendo impredecible, pero al menos esta vez su intervención había sido positiva. Con esta última pieza del rompecabezas resuelta, sentía que finalmente podían cerrar aquel capítulo turbulento de sus vidas. Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo un cielo estrellado, Tomás observó a Luciana y Santi riendo juntos. La luz de las velas iluminaba sus rostros con un resplandor dorado, y en ese preciso instante supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. La primavera había llegado al valle de Uco, vistiendo los campos de colores vibrantes y llenando el aire con el perfume de flores silvestres. Bajo los árboles centenarios, ahora adornados con delicadas guirnaldas de luces, se disponían sillas blancas formando un pasillo natural que conducía hacia un arco de madera cubierto de jazmines. Era el día de la boda, y la casa recién construida resplandecía a la luz del atardecer. De arquitectura moderna pero cálida, se integraba armoniosamente con el paisaje, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Grandes ventanales enmarcaban las vistas espectaculares de la cordillera, y un camino de piedra conectaba la residencia principal con una estructura más pequeña que albergaba la bodega experimental donde Tomás y Luciana ya estaban produciendo sus primeros vinos naturales. En una de las habitaciones, Luciana contemplaba su reflejo en el espejo, mientras Victoria, la esposa de Ramiro, daba los últimos toques a su peinado. Había elegido un vestido sencillo pero elegante, de seda color marfil, que resaltaba su figura con sobria sofisticación. «Estás preciosa», aseguró Victoria, colocando una delicada horquilla con flores frescas en su cabello. «Tomás se quedará sin aliento cuando te vea». Luciana sonrió, sintiendo una mezcla de nervios y felicidad absoluta. El camino hasta este momento había estado lleno de obstáculos, pero cada desafío superado había fortalecido su relación. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrirse, apareció Santi, impecablemente vestido con un traje pequeño que lo hacía parecer un caballero en miniatura. «¡Mamá!», exclamó con entusiasmo. «Estás como una princesa». Luciana se agachó para abrazarlo, cuidando de no arrugar su vestido. «Y tú estás guapísimo, mi amor», respondió,
acomodándole la pequeña corbata. ¿Estás listo para tu importante misión? El niño asintió solemnemente. Como habían acordado, sería él quien entregaría los anillos durante la ceremonia. Su pecho se hinchaba de orgullo ante tal responsabilidad. Papá está muy nervioso, confió en un susurro exagerado. Se ha cambiado la corbata 3 veces. Luciana y Victoria intercambiaron miradas divertidas. La imagen del poderoso empresario, acostumbrado a cerrar negocios millonarios sin pestañear, nervioso por su boda, resultaba enternecedora. Mientras tanto, en la habitación principal, Tomás ajustaba por 4ª vez su corbata bajo la mirada divertida de Ramiro. «Si sigues así, llegarás a la ceremonia sin corbata», bromeó su amigo. «Relájate. Todo está perfecto». Tomás exhaló profundamente, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. «Es extraño», confesó. «He estado en reuniones donde se decidía el futuro de empresas enteras sin sentir ni la mitad de este nerviosismo. Porque esto es real», respondió Ramiro con sencillez. «No es un negocio, no es una transacción, es tu vida, tu familia, tu corazón». Tomás asintió, reconociendo la verdad en aquellas palabras. Por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión basada exclusivamente en el amor, sin cálculos ni estrategias. Al salir al jardín, fue recibido por los aplausos discretos de los invitados. Había insistido en una ceremonia íntima, con apenas 50 personas entre amigos cercanos y algunos familiares. Para su sorpresa, varios de sus antiguos socios de la bodega habían aceptado la invitación, incluyendo a su tío Ernesto, quien inicialmente había sido el más crítico con su relación con Luciana. La música suave de un cuarteto de cuerdas anunció el inicio de la ceremonia. Primero apareció Santi, caminando con pasos medidos, concentrado en la cajita de terciopelo que contenía los anillos. Después, en el umbral iluminado por el sol poniente, surgió Luciana. El mundo pareció detenerse para Tomás. Nunca la había visto tan radiante, tan plena. Avanzaba sola hacia él, sin nadie que la entregara, dueña de sí misma y de su destino. En sus ojos brillaba una mezcla de amor, determinación y promesa que lo conmovió hasta lo más profundo. Cuando finalmente llegó a su lado, Tomás tomó sus manos entre las suyas. «Estás hermosa», susurró, solo para ella. La ceremonia fue breve pero emotiva. En lugar de votos tradicionales, habían decidido compartir cartas escritas el uno para el otro. Luciana fue la primera en leer la suya. «Tomás, llegaste a mi vida de la manera más inesperada. No buscaba un príncipe azul ni una historia de cuento de hadas. Solo quería criar a nuestro hijo con dignidad y amor. Pero descubrí en ti mucho más que el padre de Santi. Encontré a un compañero de vida, un hombre capaz de reinventarse por amor, de desafiar convenciones y expectativas para construir algo auténtico. Te amo no por lo que tienes, sino por quien eres cuando estamos juntos. Un hombre íntegro, amoroso y valiente. Hoy prometo caminar a tu lado, en las alegrías y en las dificultades, construyendo día a día nuestro propio paraíso». Con voz emocionada, Tomás leyó su respuesta. «Luciana, contigo aprendí que la verdadera riqueza no se guarda en bóvedas ni se mide en acciones. La verdadera riqueza está en las risas de Santi, en tus ojos al despertar cada mañana, en nuestras conversaciones bajo las estrellas. Me enseñaste que la vida plena no consiste en tenerlo todo, sino en valorar lo esencial. Hoy, frente a nuestros seres queridos, te prometo fidelidad, respeto y amor cada día de nuestras vidas. Prometo ser el compañero que mereces, el padre que Santi necesita, y construir juntos un hogar donde nunca falten el amor, la honestidad y la alegría». Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Santi se acercó con expresión solemne. Los anillos, sencillos pero elegantes, simbolizaban la promesa de un futuro compartido. «Por el poder que me confiere el Estado de Mendoza», declaró el juez, «los declaro marido y mujer». Bajo los aplausos emocionados de los presentes, Tomás y Luciana sellaron su unión con un beso tierno pero apasionado. Santi, incapaz de contener su emoción, se unió al abrazo, completando el círculo familiar. La recepción que siguió fue tan cálida y sencilla como habían deseado.
Mesas dispuestas bajo las estrellas, iluminadas por faroles y velas, ofrecían una cena preparada con productos locales. El vino que se servía era el primer fruto de su bodega experimental, un Malbec etiquetado simplemente como Nuevo Comienzo. Mientras los invitados disfrutaban del banquete, Tomás tomó la mano de Luciana y la llevó discretamente hacia un rincón tranquilo del jardín. Desde allí podían contemplar su nueva casa iluminada bajo la luz de la luna. ¿Eres feliz?, preguntó abrazándola por detrás. Completa y absolutamente feliz, respondió ella, recostándose contra su pecho. ¿Y tú? Más de lo que jamás creí posible, confesó besando suavemente su cuello. Y esto es solo el principio. En ese momento, Santi apareció corriendo, seguido por un cachorro labrador que habían adoptado semanas atrás. «¡Mamá, papá!», exclamó con entusiasmo. «Vengan a bailar». Tomando las manos de ambos, los arrastró hacia la pista improvisada donde otros invitados ya se movían al ritmo de la música. Bajo el cielo estrellado de Mendoza, con su hijo riendo entre ellos y el futuro desplegándose prometedor ante sus ojos, Tomás y Luciana compartieron un baile que simbolizaba perfectamente el viaje que habían emprendido juntos. A veces impredecible, siempre auténtico, profundamente hermoso. Y esta vez era para siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.